Buen día, vamos a iniciar las clases, continuando a lo que son los fármacos. Vamos a comenzar hoy día con lo que es antihipertensivos y antidiuréticos, o fármacos diuréticos, ¿no? Que corresponderían a fármacos del sistema renal y fármacos del sistema cardiovascular, ¿ya? Voy a compartir la imagen para que comencemos con la presentación. Entonces, comenzamos con lo que son diuréticos y antihipertensivos. Vamos a comenzar con los fármacos diuréticos que corresponden al sistema renal. Fármacos que corresponden al sistema renal. Como les decía en la anterior clase, estos fármacos van enlazados porque uno del otro se colaboran. Entonces, comenzamos con los diuréticos. Vamos a encontrar dentro de los fármacos diuréticos que encontramos a los tiacídicos, a los de asa y a los fármacos ahorradores de potasio. Dentro de estos fármacos van a tener, como siempre en todos los fármacos, un grupo de fármacos que corresponden a cada uno. Entonces, como les decía, los tiacídicos, dentro de los fármacos tiacídicos vamos a encontrar a la hidroclorotiacida, a la clortalidona, a la indapamina, y dentro de los fármacos de asa encontramos a la furosemida y a la butamina, ¿no? Entonces la furosemida es uno de los fármacos más utilizados en el medio. Dentro de los tiacídicos, otro de los fármacos más utilizados es la hidroclorotiacida, ¿ya? Tenemos dentro de los fármacos diuréticos también los ahorradores de potasio o retenedores de potasio. Entre estos vamos a encontrar a la espironolactona y a la amilorida, ¿ya? Otro de los fármacos de los diuréticos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entre estos está la acetazolamida. Y los de los diuréticos osmóticos tenemos el manitol, es otro fármaco muy conocido y manejado en el medio dentro de lo que es hospitalario en internaciones. De igual manera, dentro de los ahorradores de potasio, otro fármaco que nos ayuda bastante y es manejado en el medio es la espironolactona, ¿ya? ¿Qué son estos fármacos diuréticos? ¿Dónde van a ir a actuar? Van a ir a actuar a nivel renal, en los riñones. Entonces, ¿en qué parte? Van a actuar a nivel de la corteza del riñón y de la médula del riñón. En anatomía habíamos avanzado lo que son los conductos glomerulares. Dentro de estos conductos actúan estos diuréticos, ¿no? Como saben, los diuréticos son los que nos van a ayudar a perder líquido en nuestro organismo. Entonces, nos ayuda a miccionar. Los fármacos que van a actuar a nivel de la corteza, como indica aquí en el dibujito, en imagen, están los tiacídicos y los ahorradores de potasio. Parte de los fármacos que actúan a nivel de la médula, donde está la asa de Henle, van a actuar también los diuréticos de la asa. Por eso es que se conocen como diuréticos de la asa, que actúan a nivel de la asa de Henle, ¿ya? Estos diuréticos van a tener una función. Los tiacídicos van a tener la función de inhibir el cotransporte activo del cloruro de sodio en un segmento, diluyendo el cortical de la rama ascendente del asa de Henle. Los ahorradores de potasio, como su nombre dice, van a ser ahorradores o retenedores de potasio, porque normalmente los diuréticos lo que hacen es, una gran parte de los diuréticos nos ayudan a eliminar el líquido, y dentro de esto está este electrolito que es el potasio. Entonces, de aquí, los ahorradores de potasio, nos ayudan a perder más sodio y retener el potasio, ¿ya? Para que no produzca un desequilibrio hidroelectrolito en nuestro organismo. Entonces,
Para eso pedimos laboratorios y vamos observando al paciente. Y ahí es donde utilizamos estos fármacos. Estos ahorradores de potasio van a inhibir la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado colector, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que se elimine más sodio. Los diuréticos del ASA inhiben y cotransportan el cloruro, el sodio y el potasio en la porción gruesa de la rama ascendente del ASA de Henle, ¿ya? Seguimos con los tiacídicos. Su mecanismo de acción de los diuréticos tiacídicos son inhibidores del cotransporte de sodio y cloruro en la porción cortical de la rama ascendente gruesa de Henle y en el túbulo contorneado distal. Su sitio de acción es a nivel de la luz tubular. Tiene una eficacia moderada. Tiene contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Son la hipersensibilidad, las alergias en el embarazo y la lactancia y en las insuficiencias renales, hepáticas también, a nivel hepático. La hidroclorotiazida y la clortalidona y la indapamina van a tener sus efectos colaterales, son los tiacídicos, ¿no? Son estos fármacos que corresponden a los tiacídicos. La más conocida, como les he dicho, es la hidroclorotiazida, ¿no? Sus efectos secundarios son la hiponatremia, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, la alcalosis metabólica, la hiperglucemia, la hiperuricemia, la hipercolesterolemia y los hipertrigliceremia, ¿ya? Esos son sus efectos secundarios que va a tener los tiacídicos, los diuréticos tiacídicos. Entonces hablamos en específico de la hidroclorotiazida. Ya tiene sus acciones farmacológicas que van a aumentar la excreción del cloruro de sodio, mientras que a la eliminación de agua y por lo tanto el aumento del volumen de orina es secundario a la excreción de los electrolitos. Sus indicaciones están en la hipertensión arterial, en las insuficiencias cardíacas, en edemas producidas por fallas del corazón y del riñón, en el hígado, en los pacientes diabéticos, insípidos renales, estos cuales son los diabetes, en la diabetes tipo 1, ¿ya? En la acidosis tubular renal, en la prevención de los cálculos renales, en la hipercalciuria idiopática, ¿ya? Entonces, los efectos adversos son las alteraciones metabólicas como la hiperglucemia, la glucosuria, la hiperuremia y ataques de gota, como la alcalosis también, en la hipocloemia, la hiponatremia, la hipopotasemia. Va a también producir la sequedad en la boca, la astenia, sedación, somnolencia, dolor y calambres. Esto es muy frecuente, lo de los calambres, pues como al perder mucho potasio, ¿no? Al paciente les produce calambres en el cuerpo. Las contraindicaciones están en la alergia, son la alergia al mismo fármaco. Si se ha visto o algún fármaco tiacídico, va a tener alergia a la hidroclorotiazida. En el embarazo, la lactancia, en los pacientes con enfermedades hepáticas y insuficiencias renales, ¿ya? Su presentación va a ser existe por vía oral en tabletas de 25 a 50 miligramos y cada comprimido van a venir de 20 miligramos. Otro de los fármacos tiacídicos es la clortalidona, ¿ya? Sus indicaciones se administra conjuntamente con triglicerina en edemas debido a traumatismos. O sea, cuando hay traumatismos, politraumatismos múltiples, vemos a los pacientes que hacen un desequilibrio a nivel hídrico, entonces producen edemas muy fuertes. Entonces, ahí esto está más indicado para estos casos, ¿ya?
Las éstasis sanguíneas durante el embarazo por la tensión premenstrual, en este caso son polas en el embarazo. En el caso de las preeclampsias, ¿no?, que se ve, hay edemas. Entonces podemos utilizar este fármaco que es la clortalidona. En las tensiones premenstruales se puede usar en el tratamiento de la hipotensión arterial, mejor dicho, hipertensión arterial. Esencial también en la nefrogénica. También se combina con otros fármacos como los antihipertensivos. El anterior fármaco, que es la hidroclorotiazina, normalmente vienen combinados con los antihipertensivos. Por eso es que les decía, los antihipertensivos y los diuréticos vienen agarraditos de la mano, ¿ya? Su mecanismo de acción de la clortalidona va a ser inhibir el sistema de transporte de sodio y de cloro en el túbulo distal renal, disminuyendo la reabsorción de sodio y aumentando su excreción. Sus efectos adversos hematológicos es la neurotropenia, la leucopenia, la granulocitosis, la trombocitopenia, la anemia plástica, ¿ya? También va a haber efectos adversos en pacientes cardiovasculares como la arritmia, vasculitis necrosante y la periarteritis nudosa, ¿ya? También tiene efectos adversos a nivel gastrointestinal como alteraciones como diarreas y vómitos, ¿no? También existen alteraciones visuales como la visión borrosa, la miopatía, cefaleas, dolor ocular, edema periorbicular e infecciones conjuntivales. Hay también efectos colaterales a nivel de la piel como las erupciones y a causa de la fotosensibilización, o sea, la piel se hace más sensible a la luz solar, ¿ya? Y a causa de eso se producen las erupciones cutáneas. También tiene efectos adversos a nivel músculo-esquelético, como las parestesias, las parálisis y debilidad muscular. La clortalidoma está contraindicado en pacientes con anuria, en pacientes que tienen insuficiencia renal e insuficiencia hepática grave, también en los pacientes con diabetes, en los pacientes que dan de lactar. Existe también contraindicación a los pacientes que presentan hipersensibilidad a los mismos fármacos como la tiazina. Si alguna vez existe alguna alergia a alguno de los fármacos tiazídicos, o sea, ninguno de los fármacos que se va a utilizar, si es la hidroclorotiazina, también va a producir alergia a la clortalidona, a cualquiera de los fármacos tiazídicos, ¿ya? Su presentación es en comprimidos por vía oral, y vienen de 50 miligramos, ¿ya? Otro de los fármacos tiazídicos es la indapamida, ¿ya? Su mecanismo de acción va a ser inhibir el sistema de transporte de sodio y cloruro en el túbulo distal renal, disminuyendo la reabsorción de sodio y aumentando su excreción. Como todo fármaco, tiene efectos adversos, ¿no? Dentro de sus efectos adversos está la encefalopatía hepática en pacientes con insuficiencia hepática, reacciones de la hipersensibilidad, empeoramiento del lupus eritematoso, va a haber hipopotasemia, hiponatremia, hiperuricinemia y también existen problemas a nivel hepático. Y tiene que ser su aplicación en pacientes correctamente adecuada, ¿ya? Su administración preferentemente tiene que ser por la mañana y debe ser tragado entero, sin masticar, con un vaso de agua. Hay algunos pacientes que no pueden deglutir y lo mastican, no va a irritar mucho la mucosa gástrica si lo mastican, ¿ya? Entonces aumenta también una buena, o sea, ¿cuál es la función de los diuréticos? Aumentar la cantidad de orina, ¿no? Entonces aumenta la cantidad de orina. Controla la presión arterial regularmente. El alcohol, si estos pacientes que consumen este fármaco, que es la indapamida, consumen alcohol, puede aumentar lo que es problemas neuronales, o sea, en este caso va a haber somnolencias provocadas por el medicamento.
Sus efectos disminuidos van a ser, el efecto va a disminuir cuando se combina con los AINES. ¿Cuáles son los AINES? Ya van a ir conociendo, según lo que les voy a explicar, son los analgésicos, los AINES, ¿ya? También disminuye su efecto con los salicilatos y con algunos corticoides. Su efecto hipopotasémico es aumentado por la anfotericina B. Entonces, si combinas con la anfotericina B, que es un antimicótico, como ya hemos avanzado, su efecto va a disminuir en lo que es el potasio, ¿no? Y va a aumentar su acción. Su mecanismo de acción va a ser inhibir el sistema del transporte, como todos los tiacídicos, si se han dado cuenta, van a inhibir el sistema del transporte de sodio y cloro en el túbulo distal, disminuyendo la reabsorción de sodio y aumentando su excreción. Están indicados en pacientes con hipertensión arterial. Las contraindicaciones por la hipersensibilidad, pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática grave, pacientes con hipopotasemia, o sea, si tiene el paciente ya es hipopotasemia, no podemos dar ninguno de estos fármacos que son tiacídicos, más bien tenemos que dar fármacos ahorradores o retenedores de potasio, porque con esto ayuda a eliminar el potasio, a botar mucho potasio, ¿ya? Entonces, también pacientes con hipocalemia, con ACV, pacientes en embarazo y lactancia, ¿ya? Y viene de forma oral en comprimidos, ¿ya? En una dosis de 1.5 miligramos. Sus interacciones de los fármacos tiacídicos, las interacciones que tiene es una falla terapéutica, es normoglicemiante, o sea, va a ayudar a que se normalice la glucosa en el cuerpo, es hipercalemia, o sea, podemos combinar con el enalapril más la espironolactona, que es un fármaco también ahorrador de potasio. Va a haber un fallo terapéutico, entonces podemos combinar con una colchicina, ácido úrico más un diurético. Va a tener una ototoxicidad con los aminoglucósidos, la vancomicina y las ceftriaxonas. Va a producir un fallo terapéutico con los AINES. O sea, ¿qué significa estos fallos, ¿no? Que no van a actuar muy bien combinados con estos fármacos, ¿no? Va a producir una falla en el tratamiento, por eso decimos falla terapéutica. ¿Qué cuidados tienen que tener ustedes como enfermería? Tienen que tomar la presión arterial previa y después, o sea, al inicio y después de que están consumiendo los fármacos. Tienen que hacer una valoración de la función renal y la diuresis. Es lo que les decía la anterior vez, tienen que controlar mucho la diuresis, líquido que entra, líquido que sale, ¿no? Para controlar. Van a detectar los signos de deshidratación, vamos a ver si va a haber hipovolemia, tienen que ver su dieta que sea rica en potasio, valorar los signos de la hiperpotasemia, va a haber náuseas, vómitos, si hay náuseas, vómitos, dolor abdominal, arritmias, hipotensión, debilidad y parálisis neuromuscular. También se tiene que hacer la toma del electrocardiograma. Y hay que ver si está recibiendo, aparte de estos tiacídicos, la furosemida. A veces van y combinan con la furosemida, ¿ya? Entonces tenemos que ir controlando. Yo he visto muchos casos que les dan furosemida por vía oral y le están dando la hidroclorotiazida, o sea, con la furosemida vía EB y la hidroclorotiazida por vía oral para aumentarla, obligar a que pierdan más edema más rápidamente, pero a veces producimos una falla también, ¿ya? Y arruinamos mucho lo que son los riñoncitos, hay que tener cuidado de eso. Entonces, los diuréticos del ASA, vamos a comenzar con los fármacos diuréticos del ASA, ¿ya? Su mecanismo de acción de los diuréticos del ASA van a ser inhibir al cotransportador de sodio, potasio y cloruro en la rama ascendente gruesa del asa de Henle a nivel medular y cortical. Como hemos visto en la imagen anterior,
estos van a ir, se les dice diuréticos del asa porque van a ir a actuar a nivel del asa de Henle, ¿no? Entonces, por eso se les llama así. Van a tener, como todo fármaco, sus efectos adversos. Dentro de ellos está el desequilibrio hidroelectrolítico, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, la alcalosis metabólica, hipocalcemia, hipercalciuria, hiperuricemia, ototoxicidad, nefrotoxicidad, hemorragias digestivas, hipoplasias medulares, alergias cutáneas, ¿no? Va a estar contraindicado en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Cuando hay insuficiencia renal crónica, siempre vamos a tener los pacientes anúricos, la hipopotasemia, la hipocalcemia, la hipersensibilidad y alergias, ¿no? Está indicados en emergencias, en hipertensiones, en urgencias hipertensivas, en insuficiencias crónicas, en edema agudo de pulmón, en síndromes edematosos, en insuficiencias renales agudas, en pacientes hipercalcémicos, sintomáticos, en intoxicados por fármacos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son pues, los diuréticos del asa? Son la famosa furosemida, el famoso diurético que se utiliza mucho y exageradamente los pacientes van y se compran y eso produce algunos efectos colaterales como los que hemos visto, ¿no es cierto? Aquí en esto de los efectos adversos. La butamina ya no se encuentra en el medio hace un año que lo han sacado, que era un buen diurético que ayudaba a los pacientes con insuficiencia cardíaca sobre todo, pero ya no lo tenemos, ya no hay, directamente no hay, ¿ya? El único que tenemos en el medio dentro de los diuréticos del asa es la furosemida, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la furosemida. Su mecanismo de acción de la furosemida es inhibir un sistema electroneutro de cotransporte de sodio, potasio y de cloro, 2 moléculas de cloro a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, disminuyendo la reabsorción activa de sodio y aumentando su excreción, ¿ya? Los efectos adversos, como siempre, tienen alteraciones, va a existir las alteraciones metabólicas como la hipopotasemia, la hiponatremia, la alcalosis, la hipocloremia, principalmente después de las dosis altas a tratamientos prolongados, va a haber la hipercalciuria, hiperuremia y ataques de gota. Está indicado en pacientes con edema asociado a insuficiencia crónica, cirrosis hepática, insuficiencia renal, síndrome nefrítico, hipertensión arterial alta. A veces se usa como tratamiento en pacientes con hipercalcemia, pacientes con hipercalemia severa. Eso significa que esta hipercalemia es el aumento del potasio en el cuerpo. Entonces, en los pacientes sí los utilizan porque ayuda a que elimine bastante potasio. Ya apoyado también por una adecuada rehidratación, ¿no? Están contraindicados en pacientes con alergia, con hipersensibilidad, en pacientes con insuficiencia renal crónica sobre todo e insuficiencia hepática, ¿ya? Su presentación normalmente viene por vía EB y por vía oral. Cada ampolla contiene 20 miligramos. Cuando es por EB viene de 20 miligramos, ¿ya? Y las tabletas vienen de 40 miligramos, ¿ya? Entonces se utiliza esto normalmente, pero también hay que tener cuidado. Entonces, los cuidados que tienen que tener en enfermería es aplicar aplicar las 10 correctas. Dice, ¿qué es eso, los 10 correctos? ¿Qué cosa tienen que hacer? Es posible que también noten un aumento de la cantidad de la frecuencia de orina, ¿no? Este medicamento debe tomarse por vía oral, aunque venga en una botella con gotero. ¿Qué es eso? O sea, cuando es por vía oral es una tabletita que se les da y se va controlando la diuresis del paciente. Cuando viene en ampolletas que es de 20 miligramos, tenemos que diluirlo muy bien en un frasco gotero.
en un frasco gotero y colocar a goteo, a goteo durante 1 hora, ¿no? Este medicamento, algunos vienen con gotero, ahora no, normalmente en el extranjero es lo que viene con gotero, tienes que comprar el microgotero siempre aparte para poner la solución. ¿Qué más puedo hablar? De su administración en cantidades excesivas puede producir una diuresis profunda, o sea, va a haber una pérdida de líquido, de agua, y a causa de eso podemos producir un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, por eso es que decimos que qué cuidados tienen que haber en enfermería, controlar la presión, porque puede producirnos una hipotensión, controlarnos la diuresis, cuánto está orinando, cuánto de líquido ha ingresado al organismo. Entonces hay que manejar de esa manera, ¿ya? La bumetamina ya no está en el medio, pero de alguna manera es bueno que conozcan. Era un buen diurético que se manejaba en pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca retenían bastante líquido a nivel del área cardíaca, a nivel abdominal, que se podía confundir con una ascitis, a nivel de los miembros inferiores. Entonces eran pacientes que son los obesos, pero que es pacientes que tienen bastante retención de líquido. Entonces actuaba muy bien este fármaco, pero ahora ya no hay en Bolivia, ya no hay en muchos países que lo han sacado del medio, ¿ya? Su mecanismo de acción era un diurético del ASA, bloqueaba el sistema de transporte de sodio, cloro y potasio en la rama descendente del asa del Henle, aumentando la excreción de sodio, o sea, perdías sodio, perdías potasio, perdías cloro, ¿ya? Estaba indicado, como he dicho, en edemas asociados a insuficiencia cardíaca, a pacientes cirrosis, a pacientes con insuficiencia hepática, a pacientes con enfermedades renales, incluyendo a los síndromes, sobre todo al síndrome nefrítico, ¿ya? Estaba contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a déficit electrolítico grave, a pacientes con anuria persistente. Estos pacientes con anuria persistente son los pacientes con insuficiencia renal crónica, sobre todo a la encefalopatía hepática, a los pacientes que entraban por problemas hepáticos en coma, pacientes con embarazo, lactancia y alergias. Sus reacciones adversas eran hipopotasemia, síntomas glomerulares, cefalea, mialgias, calambres musculares, debilidad, pérdida de peso excesiva, dolor de garganta con fiebre, había zumbidos en los oídos, pérdida de la audición, sangrado, moretones inusuales, salpullido severo, acompañado de la pérdida de piel, o sea, se ve una piel escamosa, como una piel seca, dificultad para respirar o para tragar. Su presentación venía en vía oral, en ampollas, para aplicación por ED, intramuscular, ¿ya? Las ampollas venían de 0,50 miligramos que se hacía diluido y por vía oral de 1 miligramo. Entonces, sus nombres comerciales no tienen mucho sentido, yo no les digo los nombres comerciales, con que me sepan el nombre genérico, que es lo importante, ya después van a ir aprendiendo sus nombres comerciales. Su nombre genérico era la bumetamina, ¿ya? ¿Qué cuidados tenían que tener? Bueno, la enfermería, como todos los diuréticos, el control de la frecuencia de orinar, ¿no? Cuánto de diuresis había. Controlar, ver si había pérdida de potasio. Es muy fácil saber cuando el paciente pierde mucho potasio, siempre se va a ir a quejar de que tiene calambres muy seguidos, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que hay bastante pérdida de potasio. Entonces es simple anotar en su informe que el paciente se ha estado quejando de calambres, si es que hay eso, ¿ya? Es más probable que exista también los pacientes con mareo,
desmayos, ¿no? El alcohol puede aumentar los efectos dañinos con estos medicamentos, entonces siempre se les aconseja a los pacientes no consumir bebidas alcohólicas. ¿Qué más que tienen que hacer? Como siempre es monitorizar la presión arterial, los niveles de sodio, potasio, glucemia, colesterol. Esto lo vamos a hacer cuando pedimos los laboratorios, los médicos, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que hacer sobre todo es monitorizar la presión arterial, porque vamos a ver que el paciente no va a estar hipertenso, sino más bien va a estar hipotenso, ¿no? Entonces lo ves muy somnoliento, mareado, inclusive hay delirios en el paciente. Ahora hablamos de los diuréticos retenedores de potasio. Eso nos vamos a dar cuenta cuando pedimos los laboratorios de los electrolitos en la sangre. Y al paciente lo vemos aturdido, pese a que está recibiendo, pueden ser los tiacídicos o los de la ASA. Entonces vemos que sigue reteniendo el paciente líquido, sigue habiendo edema, ¿no? Y vemos al paciente con hipotensión, con todos los efectos adversos que hemos estado viendo. Entonces, de esa manera nos damos cuenta y como las enfermeras, ustedes tienen que anotar siempre, siempre anotar en sus informes, no olvidar. Entonces ahí el médico va a pedir un recuento de los electrolitos, ¿no? De calcio, de sodio, de potasio, de cloro, y nos damos cuenta que está el paciente con hipopotasemia. Entonces tenemos que cambiar de diurético en este caso. ¿Ya? Entonces cambiamos de diurético y escogemos estos diuréticos que son ahorradores de potasio o retenedores de potasio, ¿ya? ¿Cuáles son estos fármacos ahorradores o retenedores de potasio? Es la espironolactona y la amilorida, ¿ya? Son dos fármacos que se utilizan también. El mecanismo de acción de estos diuréticos ahorradores de potasio o retenedores de potasio esto impide la reabsorción de sodio y la secreción de potasio e iones de hidrógeno. Sus indicaciones se usan combinados con otros fármacos diuréticos como los diuréticos de ASA y de otro modo causarían la reducción de los niveles de potasio a niveles potencialmente peligrosos, es como los que le hemos estado hablando, ¿no? Porque estos otros diuréticos van a producir eso. Entonces, vamos a ver que el paciente está con hipocalemia, o sea, ¿qué es eso? Y que su potasio está bajo. Entonces, ahí es donde actuamos con este diurético. ¿Ya? Sus contraindicaciones están contraindicados en pacientes con alergias o hipersensibilidad, contraindicados en en la mujer embarazada, en la mujer que está dando de lactar, en pacientes con enfermedad renal o enfermedad hepática, ¿ya? Sus efectos adversos por sí solo son diuréticos, pero van a ahorrar solamente el potasio, van a eliminar más sodio, van a eliminar más cloro, entonces solamente va a retener el potasio, ¿ya? Es lo que deseamos. Cuando existe hipocalemia, entonces utilizamos este fármaco, entonces nuestra decisión es que se retenga más sodio y se elimine, o mejor dicho, más potasio y se elimine más sodio y más cloro, para que no exista más edemas en el cuerpo del paciente, ¿ya? Tenemos que sí controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque son fármacos que hay que controlar, ¿ya? Ahí les produce un poco de bradicardia, algún problema cardíaco, ¿ya? Entonces vemos al paciente que está muy bradicárdico, inclusive ya su presión inclusive baja un poco más, entonces tenemos que tener un poco de cuidado controlando, que logremos que se normalice el potasio y disminuya el sodio, vamos a ayudar mucho, pero hay que controlar siempre
sus signos vitales en estos pacientes, ¿ya? ¿Qué más les puedo hablar de esto? Sería eso, sí, en el caso de que vean ustedes que el paciente está demasiado hipotenso, su frecuencia cardíaca esté bajando, su frecuencia respiratoria también, pedimos suspender el tratamiento porque la espironolactona viene en comprimidos, entonces suspendemos el tratamiento, o bien lo que hacemos es ponerle una carguita, llamamos una carguita de Ringer, entonces eso solamente una carga dependiendo del kilo peso del paciente, o bien combinamos con la solución glucosada para que su tensión se normalice, ¿ya? Entonces, como tal, hablando de la espironolactona, su mecanismo de acción va a ser inhibir competitivamente de la aldosterona para unirse a sus receptores. ¿Qué va a hacer? Va a originar la pérdida de agua, lo que les decía. Vamos a hacer que pierda más sodio, que pierda más cloro, pero que retenga potasio, ¿ya? Esa es su función, esa es su acción de este fármaco, que es la espironolactona, ahorrador de potasio, ¿no? Va a estar indicada en pacientes con insuficiencia crónica, va a estar indicado en pacientes con hiperaldosteronismo secundario, en pacientes con edemas asociados con insuficiencia cardíaca, en pacientes cirróticos que hacen ascitis normalmente, a estos pacientes les vamos a dar eso, en pacientes con síndrome nefrótico, ¿ya? Sus contraindicaciones, tenemos que tener cuidado en los pacientes con úlcera péptica, con hiperpotasemia. ¿Por qué les vamos a dar si el paciente si está alto su potasio? No tenemos por qué dar, sabemos que esto va a hacer que no se pierda potasio, entonces va a aumentar mucho más su potasio, ¿no? Entonces a los pacientes no les tenemos que dar. Pacientes con hipersensibilidad, alergias, pacientes en embarazo, pacientes que dan de lactar, ¿ya? Sus efectos adversos va a ser la hiperpotasemia, o sea, ¿qué va a producir? Si su función es retener potasio, vamos a mantener haciendo los laboratorios adecuados para saber cuándo vamos a cortar, ¿no? Entonces va a producir una hiperpotasemia. Una acidosis metabólica cuando vemos que sube demasiado ya también el potasio, ¿no? Una glomerulonefritis va a producir problemas del sistema nervioso, puede producir problemas dermatológicos, produce problemas a nivel de la sangre, no podemos utilizar en pacientes con problemas de cáncer en este caso, ¿ya? Su presentación viene por vía oral de 25 a 100 miligramos. Normalmente lo que encontramos es el intermedio, encontramos el de 50 miligramos, ¿ya? Vienen cajitas, no me interesa que sepan los nombres comerciales, ya les he dicho, solamente su nombre genérico, como espironolactona, ¿ya? Como todos los diuréticos, tenemos que ir controlando la diuresis, que es muy importante eso, tienen que controlar la diuresis del paciente. Tenemos que ir viendo cómo informar todos sobre lo que el paciente se queja o cómo le ven ustedes, cómo están sus signos vitales, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su presión arterial es muy importante, ¿ya? Verificar si el paciente tiene la piel muy rosada, con manchas, informar eso inmediatamente al médico para ver la acción que se va a tomar. Puede aumentar los niveles sanguíneos de glucosa, pero les ayudamos porque a veces producen hipotensión, entonces ver también cómo está su azúcar, ¿no? ¿Qué más podemos ver en estos pacientes? Como ya les he dicho, siempre ver, ustedes también ayuden a ver al médico sus valores hidroelectrolíticos, ¿ya? Eso es importante.
Otro de los fármacos conocidos es la amilorida, ¿ya? Es otro de los fármacos que se utilizan de la misma familia que la espirolactona. Su mecanismo de acción es igual que la anterior, va a bloquear los canales de sodio en la membrana luminal del glomérulo, ¿ya? Va a estar indicado en pacientes con edemas en diversa etiología, edemas de diferente origen, pacientes con problemas cardíacos, hipertensión, cirrosis hepáticas como la citis, efectos adversos. Vamos a tener la hiperpotasemia, ese es uno de los efectos adversos, hipercalcemia, hipocalciuria, reducción de la tolerancia a la glucosa, la megaloblastosis, fotosensibilidad. Va a haber nefritis intersticial, cálculos renales, a nivel del sistema nervioso va a haber mucha somnolencia, problemas gastrointestinales, puede haber lo que son las diarreas, problemas musculoesqueléticos, dermatológicos, hematológicos, ¿no? Entonces, esos son sus efectos adversos que tiene. Mucho no se le utiliza, pero el más utilizado es la espirolactona, ¿ya? Indicamos solamente este fármaco en pacientes con ascitis, con verdadera insuficiencia hepática. Cuando hay problemas hepáticos y tenemos pacientes con ascitis, con el abdomen bastante aumentado de volumen, con mucho líquido, sí les vamos a dar esto, ¿ya? Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, alergias en embarazo, en la lactancia, en su insuficiencia renal, en la hiperpotasemia, ¿ya? Sus presentaciones van a ser en comprimidos, vienen a partir de 5 hasta 50 miligramos, ¿ya? Los cuidados de enfermería son los mismos que hemos estado hablando, que sí tienen que ir controlando siempre lo que es la presión arterial, los signos vitales, la diuresis del paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. ¿Qué más puedo indicarles aquí? Todo lo que está ahí, ¿ya? Normalmente estos pacientes que utilizan estos fármacos están internados, ¿ya? Entonces no necesitamos controlar su dieta mucho, ¿ya? Ya. Entonces, como dice, otros diuréticos no usados en la hipertensión arterial y hay inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces, estos son otro tipo de diuréticos como la acetazolamida, que vamos a utilizar en pacientes solamente para la diuresis, no para ayudar a disminuir la hipertensión arterial. Entonces, su mecanismo de acción va a ser actuar inhibiendo la acción de la anhidrasa carbónica, que es una enzima que cataliza las reacciones asociadas del ácido carbónico del agua con el dióxido de carbono, ¿ya? Sus contraindicaciones están en el embarazo, en hipersensibilidad y en alergias. Sus efectos adversos van a ser a nivel del sistema nervioso, va a haber reacciones en la hipersensibilidad, va a haber efectos teratogénicos a nivel de las células, ya una toxicidad van a producir. Entonces hablamos como del fármaco de la acetazolamida. Su mecanismo de acción, como he dicho, va a ser es un inhibidor enzimático de la anhidrasa carbónica, que es la enzima que cataliza las reacciones reversibles de hidratación en el ácido carbónico. Está indicado como un diurético para reducir los edemas asociados en insuficiencia cardíaca congestiva, en edemas de origen medicamentoso, en cuadros de retención hidrosalina, o sea, en glaucoma crónicos simple o secundarios, en tratamientos preoperatorios con glaucoma agudo del ángulo estrecho, o sea, eso es a nivel ocular, ¿ya? En pacientes con epilepsia de tipo pequeño.
Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, en alergias, en el embarazo, en la lactancia. ¿Por qué en esto? Porque va a pasar las barreras placentarias. En estados avanzados de hiponatremia, hipocalemia, en pacientes con depresión, en pacientes con glaucoma crónico no congestivo, en acidosis hiperclorémicas, en diabetes mellitus, en la gota, en enfermedades hepáticas o en enfermedades renales, en enfisema bajos niveles, que tenga bajos niveles de sodio y potasio en la sangre. Sus reacciones adversas son las parestesias, sensación de hormigueo en las extremidades, los tinnitus, los trastornos auditivos, anorexias, alteraciones del gusto, trastornos a nivel glomerular y gastrointestinal. También va a haber problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas. Ocasionalmente va a haber problemas a nivel del sistema nervioso como la somnolencia, la confusión transitoria, ¿ya? Vienen en comprimidos. La cetazolamida viene en comprimidos. Las mismas indicaciones que se tiene que hacer cuando utilizas diuréticos, ¿no? Entonces, control de los signos vitales, ver cómo está el paciente, si está muy somnoliento, si indica muchos problemas a nivel auditivo. Entonces, tenemos que informar. Tampoco se puede, ningún fármaco normalmente se puede combinar con el alcohol, ¿no es cierto? Hay pacientes que se les indica si están tomando, no tomar bebidas alcohólicas, ¿ya? Si hay problemas a nivel de la piel, si hay problemas, pacientes que están con problemas renales o hepáticos, también tenemos que controlar y ver las dosis más menores que se puede utilizar si es muy necesario utilizar la acetazolamida. Entonces, todo esto lo que se tiene que hacer es, ¿ya? Vamos a hablar de los diuréticos osmóticos. ¿Cuáles son estos diuréticos osmóticos? Son sustancias que se van a activar a través de la ósmosis. Son fármacos inertes. Sus reacciones adversas normalmente son las cefaleas, las náuseas y los vómitos. Dentro de los diuréticos osmóticos, mecanismo. Dentro de estos diuréticos osmóticos tenemos al fármaco que es el manitol, que normalmente lo conocen también, es un fármaco conocido. Su mecanismo de acción son filtradas por el glomérulo, no son secretoras y no son reabsorbibles, actúan en todo, principalmente en todo el trayecto corporal, en todo el trayecto corporal y a nivel renal, a nivel sobre el asa de Henle delgado. Está indicado en las insuficiencias renales agudas, en la necrosis tubular aguda, en el síndrome que produce el desequilibrio dialítico, en edema cerebral, disminuyendo la presión intracerebral, glaucoma agudo. Entonces, normalmente van a ver que lo utilizan en edema cerebral, el manitol, ¿ya? Está contraindicado en pacientes con inuria, con hemorragia intracraneal, con hepatopatías, hipersensibilidad, alergias, en pacientes nefropáticos graves, insuficiencias crónicas con hemorragia cerebral. Sus efectos adversos que aumentan la bulimia, la hipersensibilidad, la hiponatremia, la deshidratación, la trombosis, dolores, alteraciones electrolíticos, hiponatremia, hipocalemia, acidosis metabólicas por pérdida de bicarbonato, exantemas, dermatitis, ¿ya? Entonces, el manitol como fármaco en sí va a tener su acción, o sea, como es un diurético con osmolaridad, entonces son las mismas acciones que va a producir, ¿ya? Entonces, su mecanismo de acción es elevar la osmolaridad del líquido tubular, inhibiendo la reabsorción de agua y electrolitos, eleva la excreción urinaria del agua, sodio, cloro y bicarbonato. Está indicado en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica, en edemas hepáticos, renales o cardíacos,
coadyuvantes en intoxicaciones, en glaucoma, en edema cerebral, en hipertensión arterial intracraneal. Está contraindicado en los pacientes oligoanúricos, por pacientes que tienen falla renal, insuficiencia cardíaca por edema pulmonar, deshidratación, hipersensibilidad, en alergias, en embarazo y lactancia. Sus reacciones adversas van a ser la cefalea, los escalofríos, dolor torácico, alteraciones del equilibrio ácido básico y electrolítico, ¿ya? ¿Qué cuidados van a tener? La vía de administración se va a producir, hay que controlar como en todo la diuresis, la diuresis, cuánto de líquido ingresa y cuánto sale. Se tiene que monitorizar los signos vitales, como les he ido diciendo desde hace rato, cuando manejan diuréticos siempre hay que monitorizar los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿ya? Es todo lo que les he estado diciendo, ahí está indicado, ¿ya? Siempre manejar bien lo que es la diuresis. Ahora otro de los fármacos que vamos a utilizar son las IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Qué van a hacer estos? Van a disminuir los niveles de la angiotensina 2 y de la aldosterona. Estas IECAS van a incrementar las concentraciones de la bradicimina, ¿ya? Tenemos los de la angiotensina 1 y angiotensina 2, ¿ya? Entonces, por eso que se las conoce como IECAS. Estas IECAS, a ver, ¿qué son estas IECAS? Son fármacos, aquí ya entramos a lo que son los antihipertensivos, ¿ya? Son fármacos antihipertensivos que nos van a ayudar a bajar la presión arterial. Entonces, dentro de las IECAS, como les iba diciendo, tenemos las de la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Dentro de estas conocemos, son fármacos que conocen, que es la captopril y la más conocida, la enalapril. También está la cilazapril, ¿ya? Son las IECAS, se van a contar como IECAS, ¿sí? De las angiotensinas tipo 1 y tipo 2. Sus efectos adversos son, normalmente, como a veces lo que recetamos siempre es el enalapril, y se van a dar cuenta que estos pacientes que han estado consumiendo enalapril siempre tienen tos, ¿ya? Tos es uno de los efectos adversos, son tos no productiva, como la bradiquinil. Va a haber hipotensión, cefalea, náuseas, mareos, rubicundez, angioedema, neurotropenia, agranulocitosis y trastornos del gusto. Un momentito, me voy a servir un vasito de agua, ¿ya? Gracias. Continuamos. Sus interacciones van a actuar muy bien con los antiácidos, ya con los AINES, con los diuréticos ahorradores de potasio. Podemos combinar muy bien con estos fármacos, ¿ya? ¿Qué cuidados de enfermería van a tener? Como todos los fármacos, en este caso, tienen que valorar siempre la presión arterial, valorar los signos, si hay edema o no hay edema, ver ya si hay hiperpotasemia, todo esto ya con laboratorios, son los laboratorios que nosotros vamos a pedir los médicos. Tiene que haber un control de la función hepática y la función renal, es muy fácil, ¿no? Esa situación, porque van a ir administrando ustedes las soluciones y tienen que ir controlando la diuresis. Entonces, en estos pacientes que son las IECAS, si es que están internados,
es más fácil controlar esto, ¿no? Pero si no están internados con los pacientes que utilicen como el enalapril, solamente lo único que hay que hacer es el control de la tensión arterial, de la presión arterial, ¿ya? Otro de los fármacos que son dentro de ellos que están los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que va a tener el mecanismo de acción que es bloquear la enzima angiotensina 2 a nivel de sus receptores AT1. Están contraindicados durante el embarazo. Estos son, ¿qué fármaco es? Otro fármaco muy conocido, el losartán, ¿ya? Este antihipertensivo. Cuando no tenemos buenos resultados en los pacientes que utilizan el enalapril o los de la angiotensina 1 y 2, vamos a utilizar los de la ARA 2. En este caso utilizamos el losartán, que es más fuertecito. Cuando vemos que la tensión sigue alta, no está bajando, entonces pedimos el losartán y les damos. ¿Qué efectos adversos va a haber? Va a haber hipercalemia, hipersensibilidad a las yecas, edema angioneurético, nefrotoxicidad, mareo, cefalea, astemia. Preguntar siempre al paciente cuando está recibiendo losartán qué es, cómo se siente. Preguntar. Si hay mareo, si hay dolor de cabeza, si hay astemia. ¿Ya? En esos casos sí, es importante. Puede actuar muy bien con los glucocorticoides, no se hace ningún problema. Este fármaco, el losartán, no hay nada. Otro de los fármacos que pertenece a los antihipertensivos son los calcioantagonistas, que son vasodilatadores cardioreceptores, cardiodepresores, como el verapamilo, las benzotiazepinas, como el diltiazem, la dihidropirimidas, como la amlodipino, nifedipino, que ya no lo estamos utilizando mucho, la que utilizábamos era la nifedipino, ¿no es cierto? Si se acuerdan. ¿Qué efectos adversos va a tener? Vasodilatación severa, rubicundez, edema periférico, bloqueo a nivel arteriovenoso, estreñimiento, reflujo gastroesofágico, taquicardia refleja, ¿ya? Sus interacciones no son beta bloqueadores. La amitriptilina es un antidepresivo, el estreñimiento. Los digitálicos que van a ir a bloquear, se puede utilizar muy bien con los digitálicos que bloquea el metabolismo, que inhibe la glicoproteína P, ¿ya? Con que me digan que cuando les pregunte con qué fármacos actúan muy bien, va a ser así, con los digitálicos, cuando digan digitálicos, ¿ya? O con estos fármacos, ¿ya? Los cuidados de enfermería, como siempre, los signos vitales, es muy importante, la toma de presión, ¿ya? Preguntar si el paciente tiene un dolor torácico o palpitaciones, indicar que no tienen que consumir el zumo de pomelo cuando están consumiendo este fármaco, no masticar los comprimidos, que tienen, ya por lo que produce estreñimiento, evitar de que tienen, mejor dicho, consumir dieta rica en fibra, pedirles siempre que se hagan un electrocardiograma, ¿ya? Ahora entramos a los fármacos que van a inhibir el simpático, ¿ya? Que son los bloqueadores. Dentro de los beta bloqueadores tenemos el metoprolol o el atenolol, ¿ya? Que son los beta 2 cardioselectivos, que pertenecen a la familia de los beta bloqueadores, ¿ya? Tenemos la beta y alfa no cardioselectivos, como el propanolol, que son fármacos conocidos, que lo conocen ustedes también. Sus efectos adversos van a ser la hiperglicemia, la hipoglicemia,
el bloqueo auricular del paciente en pacientes mayores de 65 años. Mejor no utilizarlos en estos pacientes adultos mayores, ¿ya? Van a actuar muy bien como normoglicemiantes, no con el calcio antagonista como el bloqueo auricular, en pacientes que utilizan los broncoconstrictores como para a los pacientes que reciben tratamiento para asma, para EPOC y enfisema, ¿ya? Los alfa-2 agonistas son receptores tallo cerebral del corazón y de la protuberancia a nivel del bulbo raquídeo. En estos fármacos vamos a tener la clonidina, la alfa-metildopa, la más conocida, la alfa-metildopa, ¿no? Sus efectos adversos van a tener a nivel del sistema nervioso, a nivel cardiovascular, a nivel de la sangre, a nivel de la disfunción hepática, va a haber disfunción sexual. Entonces, si vemos los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, son los ortostáticos, la sedación, depresión, vértigo, cefalea, Parkinson, porque va a haber pérdida de la dopamina, ¿no? A nivel cardiovascular va a producir la hipotensión ortostática y edema. Normalmente lo que pasa es la hipertensión ortostática, llamamos, ¿no? El cambio de presión, del cambio de postura, eso es la o hipertensión ortostática que va a producir eso a nivel cardiovascular. A nivel hemática vamos a tener la hemolisis, va a haber muerte celular de la sangre de ciertos grupos sanguíneos, va a haber problemas hepáticos, va a haber disfunción sexual, va a disminuir el apetito sexual con este fármaco. Va a actuar muy bien con los antipsicóticos y antidepresivos, ¿ya? Los alfa-1 bloqueadores, dentro de esto está el fármaco, la prazosina. ¿Qué cuidados va a tener en enfermería? Como siempre, los signos vitales son muy importantes. En este caso, monitorizar la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, pedir, solicitar siempre hacer un electrocardiograma, cómo está funcionando el corazón. Tomar siempre la presión arterial, está baja, está haciendo buen efecto, está normal o sigue alta, ¿no? Ver esa situación. Hacer la toma controlar la glicemia, el azúcar a través de un glucómetro, vigilar si el paciente está muy somnoliento, muy cansado, si hay debilidad, si hay bradicardia o disnea, nos va a decir algo, o es que le ha bajado mucho la tensión y es por eso que está con esa sintomatología, ¿no? Controlar la dosis del fármaco que esté utilizando, ¿ya? Ver en caso de que está yendo por ED, ver cómo está yendo las soluciones para controlar también las diuresis. Ya les he dicho, a veces siempre van manejados estos fármacos, van combinados con diuréticos, entonces hay que controlar todo eso, ¿ya? ¿Qué vamos a seguir controlando? Si hay síncope, lipotimia, visión borrosa, epistaxis, preguntar siempre al paciente, ¿no? Entonces, como dicen, en la primera dosis en la noche puede haber una hipotensión, ¿ya? Controlen esto siempre, los signos vitales es muy importante cuando tengan pacientes internados, ¿ya? ¿Qué dice? La hipertensión no puede curarse en la mayoría de los casos, pero sí se puede controlar. Existen varias medidas que ayudan a disminuir la presión arterial, ¿ya? Con eso acabamos lo que son los diuréticos y los antihipertensivos, ¿ya? Que serían fármacos del sistema renal y sistema cardíaco, ¿ya? Vamos a continuar con otros fármacos que es del sistema digestivo. Permítanme un ratito para poder mostrarles la otra diapositiva. A ver, un ratito. A ver
Entonces vamos a continuar con lo que es los fármacos del aparato digestivo. Ya. Entre estos vamos a tener los antiácidos, ¿ya? ¿Qué son los antiácidos? Son sustancias que van a inhibir el ácido producido, pero no impiden que siga produciéndose la acidez. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reducir inmediatamente la hiperacidez y evitan la irritación de la mucosa gástrica, y con ello favorecen la cicatrización de úlceras y evitan el dolor. Estos se van a clasificar en inhibidores de la secreción ácida, protectores de la mucosa y neutralizantes de la secreción ácida. En tres se van a dividir estos fármacos, ¿ya? Los inhibidores de la secreción ácida. Dentro de estos vamos a tener los antihistamínicos H2. ¿Cuáles son estos fármacos? Fármacos bien conocidos, como la cimetidina, la famotidina, la nisatidina, la ranitidina y la roxatidina. ¿Cuáles son los más conocidos? La cimetidina, la ranitidina y la famotidina. Son los que se han ido utilizando. Son fármacos inhibidores de la secreción ácida. No se vayan a olvidar eso. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Disminuyen la secreción ácida gástrica mediante el bloqueo competitivo irreversible de los receptores H2 de la histamina, localizados en la célula parietal. Inhiben la secreción ácida basal. Controla por la histamina, la gastrina y la acetilcolina, así como la inducida por otros estímulos como alimentos y la distensión gástrica. ¿Ya? ¿Qué efectos adversos van a tener? Los efectos adversos son los más posibles: las alteraciones del ritmo intestinal, mareo, cansancio, cefalea, confusión, dolores musculares e hipersensibilidad cutánea. Un ejemplo podría ser de la cimetidina. Dice, esto presenta efectos adicionales a nivel endocrino. ¿En quiénes está contraindicado? Está en la reducción del ácido estomacal, reduce los síntomas del gastrointestinales, ya acidez estomacal, y ayuda a prevenir el daño del esófago y pueda causar un reflujo de ácido. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inhibir el reflujo a nivel, porque ese reflujo es una secreción ácida, picante, y va a ir quemando. Entonces, por eso no se puede hacer esto. Los inhibidores de la bomba, otros fármacos que se van a utilizar son los inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuáles son estos inhibidores de la bomba de protones? Son el esomeprazol, que es un fármaco de última generación, el lansoprazol, otro fármaco de última generación. Estos sí los conocen, el más conocido, el omeprazol, ¿ya? Entonces, el omeprazol es uno de los inhibidores de la bomba de protones más conocidos. Tenemos el pantoprazol, el rabeprazol, ¿ya? Ahora estamos reemplazando mucho el omeprazol porque nos está dando mejor resultado con el pantoprazol, o este que es de última generación, el esomeprazol, ¿ya? Van a darse cuenta que estamos utilizando mucho estos fármacos. ¿Qué mecanismo de acción va a tener? Va a ser inhibir la forma selectiva, la bomba de los hidrogeniones por bloqueo de la enzima HTasa, que presenta la célula parietal de la gastrina, uno de los sistemas más importantes en la regulación de la secreción ácida. Aquí, como ven, el estómago, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí en el estómago? ¿Qué pasa? O sea, todos tenemos un horario de digestión, de comer, ¿no?
Si no nos alimentamos en ese horario, nosotros vamos a secretar este jugo gástrico aumentadamente, va a haber una hipersecreción. Al haber una hipersecreción de este jugo gástrico, vamos a empezar a dañar todo lo que es la mucosa, porque dentro de los componentes del jugo gástrico está el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico empieza a dañar bastante las paredes del estómago. Ahora, ¿qué más va a producir esta hipersecreción? Esta hipersecreción del ácido clorhídrico o la hipersecreción del jugo gástrico va a producir cuando no nos alimentamos en hora, cuando masticamos chicle, cuando renegamos, cuando consumimos bastantes bebidas alcohólicas, entonces existe una hipersecreción. ¿Y qué va a hacer este fármaco, que es el inhibidor de la bomba de protones? Va a bloquear esta hipersecreción, va a inhibir, va a parar esta hipersecreción para que no produzca daños, porque esta hipersecreción nos puede llegar a producir hasta úlceras, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Como ven, una úlcera péptica en la imagen, aquí van a ver, ¿ves? La hipersecreción produce esto. Esto va a estar indicado en todos los componentes del grupo que presentan una especial utilidad en el tratamiento sintomático de úlcera gástrica duodenal asociada a que hay una bacteria que produce la famosa gastritis. Las famosas gastritis es producida por la Helicobacter pylori. Entonces se hace un tratamiento conjunto con antibióticos, antiparasitarios y más este inhibidor de protones, ¿ya? También está indicado en los pacientes con síndrome de Sjögren-Ellison, así como un tratamiento de prevención alternativo del tracto digestivo, ¿ya? ¿Qué efectos adversos va a tener estos bloqueadores de la bomba de protones? Va a haber posibles alteraciones transitorias y de intensidad moderada a nivel digestivo, tales como el dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, flatulencia, hipergastremia y posible elevación de las transaminasas y cefaleas. ¿En quiénes va a estar contraindicado esta hipersensibilidad conocida como el esomeprazol, las en pacientes que utilizan benzimidazoles sustitutivos en cualquier otro componente de la forma? Está contraindicado en la lactancia, ¿ya? Entonces tenemos que ver eso también. ¿Con qué fármacos podemos interactuar? Interacciones farmacológicas, ¿no? Su posible disminución de la efectividad de los anticonceptivos orales por inducción del metabolismo, como el lansoprazol, así posible aumento del efecto de las benzodiazepinas, la digoxina, la fenitoína, la clozapina, los anticoagulantes orales. Entonces podemos interactuar con estos fármacos. Otro de los fármacos que son del sistema gastrointestinal, vamos a hablar de los fármacos antieméticos y eméticos. ¿Qué son antieméticos y eméticos? Los que van a evitar el vómito y vamos a producir el vómito. Hay fármacos, ¿no? Los fármacos antieméticos son aquellos que impiden el vómito. La emesis es vómito o las náuseas, ¿ya? Los fármacos antieméticos son divididos en 3 grupos. ¿Ya? Dentro de los bloqueadores de los receptores dopaminérgicos vamos a tener los ortapramines, como la metoclopramida, la sibopramida, la domperidona y la alisopramida. Neurolépticos, las fenotiacidas y las butirofenonas, ¿ya? Vamos a quedar ahí, chicos. En la tarde les voy a tomar el examen, ¿ya? A las 5 de la tarde quiero que se conecten para poder tomarles el examen. Se van a conectar, van a tener un tiempito para poder repasar y a esa hora se conectan y yo voy a
mandar el examen para que estén puntuales, por favor, ¿ya? Voy a salir. Quedamos en bloqueadores de receptores dopaminérgicos. Yo sé que es cansador avanzar fármacos, ¿ya? Entonces, no se cansen más. Entonces, quedamos ahí, estén puntuales a las 5 de la tarde para que les pueda tomar el examen, por favor, ¿ya? El examen es hasta donde hemos avanzado la anterior clase, ¿ya? Ahora, otra cosa más que cuando me han estado mandando sus vademecums, les he dicho que lo hagan de forma manuscrita, pero no lo han hecho de forma manuscrita algunas personas, algunos, no todos, ¿no? Están enviándome copy-paste del internet, no lo hagan eso, ya les he dicho, si ustedes quieren aprender, háganlo de forma manuscrita. Entonces nos vamos a ver en la tarde, a las 5 de la tarde, para que les pueda tomar el examen. Es antibióticos, farmacocinética, farmacodinámica, antibióticos, antivirales, antimicóticos, antiprotozoarios, ¿ya? Entonces, van a tener un poquito más de tiempo para estudiar, ¿ya? Nos despedimos aquí y nos vemos a las 5 de la tarde. Chao, nos vemos en la tarde.